Vamos a orar, hermanos. Le damos gracias, Señor, por concedernos el estar nuevamente reunidos en tu nombre, Señor, porque nos permites alabar, porque nos permites, Señor, que al estar juntos podamos, Padre, unir nuestro corazón, Señor, con el mismo objetivo, que es la alabanza de tu gloria. Vamos a meditar ahora en tu palabra. Te rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón en este recorrido por esta hermosa epístola, Señor. Y seas tú quien nos guíe, quien nos hable, Señor, y nos muestre tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome sus lugares, mis hermanos. El apóstol continúa, hermanos, después de haber explicado acerca del comparativo que hay entre lo que revela la ley acerca de las obras y lo que produce la presencia del Espíritu Santo en el corazón. Y hay una diferencia muy marcada. A veces leemos, hermanos, lo que es las obras de la carne y el fruto del Espíritu sin tener un contexto claro de por qué lo menciona Pablo. Pero ya una vez entendido esto, hermanos, ahora podemos comprender el hecho de qué significa este comparativo que hace el apóstol, ya que ha estado, hermanos, haciendo hincapié en lo malo de las obras, aun cuando estas pudieran parecer nobles. No significa que debemos dejar de hacerlas, pero significa que debemos dejar de ser presuntuosos con lo que hacemos. Al final de cuentas, hermanos, las obras solo son una manifestación de la transformación en la vida del hombre, pero no las hacemos, hermanos, como actos de justicia para buscar nosotros la salvación, que ese era el conflicto que había, hermanos, con el tema de los judaizantes, porque ellos llegaron a insistir a estas iglesias diciendo: tenemos que regresar, tenemos que ayudarle a nuestra fe. ¿Cómo? Pues con las obras de la ley. Pablo en ningún momento dice eso. Recordemos, hermano, que una de las razones de esta carta es darle credibilidad al primer concilio que existió en Jerusalén. Y cuando se envían a los mensajeros, el concilio, hermanos, de la iglesia, que estaba formada precisamente por los apóstoles, había un cuerpo pastoral que presidía Jacobo o Santiago, el hermano del Señor, como primer pastor. Estaban los ancianos, estaban los apóstoles, estaba la iglesia, y todos dijeron: ¿sabes qué? Pablo, Bernabé, vayan ustedes a los de la incircuncisión. Y solamente hay cosas que tenemos que decirles: absténganse de la sangre, de ahogado y de fornicación. De ahí en fuera, los maestros, los discípulos del Señor Jesús, ninguno de ellos estipuló que tenía que ir y perturbarse a los gentiles de esa forma. Entonces, con ese argumento, Pablo, hermanos, escribe esta carta sabiendo que lo que están haciendo estos falsos maestros, hermanos, es llevar un evangelio diferente, un evangelio que complementa, según ellos, la fe en Jesucristo. Y entonces, para Pablo, hermanos, esto es anatemizar, precisamente, anatemizable la acción que están haciendo. Por eso comienza hablando severamente, diciendo que cualquiera que tergiverse el evangelio sea maldito. Entonces Pablo se enoja con la iglesia, con las iglesias. Recuérdense, ojalá estás insensatos. ¿Cómo estoy fascinado? No hay forma de describir lo que siento, porque se dejaron engañar. Se vislumbraron varios aspectos que tal vez desconocíamos como tal, pero que nada tienen que ver con el evangelio de Cristo. Así que si ahora ya ustedes entienden lo que son las obras de la ley y todo eso, Pablo hace un recorrido, hermanos, por todo el Antiguo Testamento, comenzando con Génesis, hablando del pacto establecido, y no habla de Sinaí, sino el pacto con Abraham, todavía previo a Sinaí. Entonces les empieza a explicar realmente en qué consiste el pacto de Dios, y nada tiene que ver con la ley mosaica. Ahora, entendemos a la luz de esta epístola cuál es el uso de la ley y por qué Pablo aquí y en Romanos, cuando vimos Romanos, se acordará, no está desechando Pablo la ley, pero está diciendo cuál es su lugar, cuál es la función de la ley, para que el hombre, hermanos, deposite su fe en Jesucristo, no en las obras. La ley, hermanos, nos hace ver nuestra realidad, y gloria a Dios por ello, porque al leer la palabra,
qué es pecado y qué no. Con esa claridad, hermanos, nos encontramos que la Escritura revela el verdadero yo. Y no existe, hermanos, una sola persona que pueda tener, hermanos, razón al decir que él es bueno, que es inocente, que es víctima. Eso no existe. Recordemos, aún cuando el pensamiento sea bonito, ¿verdad? Preguntándonos, ¿qué ocurre espiritualmente cuando a una persona buena le ocurren cosas malas? Hermanos, eso no existe. Todos somos malos, todos somos pecadores. No hay quien haga lo bueno, y eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces, esto, hermanos, echa abajo el trabajo de las obras de la ley. No podemos ser justificados por nuestro mucho esfuerzo, por nuestro mucho de trabajo en la iglesia. ¿Por qué lo hacemos? Por dos razones. Porque Dios es digno y porque amamos a Dios. Ahora, ¿por qué somos parte de la iglesia? ¿Por qué venimos a adorar a Dios? Por dos razones también. Porque Dios es digno y porque yo estoy en necesidad. Entonces, no podemos cambiar eso, hermanos. Esto es lo que es la realidad. Así que el trabajo, hermanos, el fruto que produce la ley es mostrar nuestra condición y revelar lo que hay en mi corazón. Pero no van a transformar mi corazón. Es la gracia de Dios la que puede hacer en mí una transformación a través de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, no sé, hermanos, hasta qué punto las iglesias en Galacia estaban conscientes de lo que es el trabajo de los judaizantes. Ahora, ¿saben por qué es interesante, hermanos? Porque ese trabajo judaizante, esa carrera de judaizar a las personas y establecerlo, hermanos, fue un judaísmo al que el mismo Señor Jesús condenó. Fue una práctica condenable por el Señor Jesucristo. Y no estaba diciendo que la ley estuviera mal. Están mal los que están tratando de enseñar. Y Jesús se los dijo. Ustedes recorren mar y tierra para hacer un solo prosélito. Y cuando lo tienen, lo hacen 2 veces hijo del infierno. Y ponen sobre ellos cargas que ustedes no quieren llevar. Y ahora llega Jesús y dice, llevad mi yugo. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Y ese judaísmo, hermanos, es el con lo que Pablo venía en su corazón luchando. Ese judaísmo fue el que fue quebrantado por la presencia del Señor Jesús frente a él. Al punto de decir Pablo con arrogancia, yo era el hebreo de hebreos, ¿verdad? El fariseo de fariseos. ¿Por qué? Porque así venía con ese pensamiento el apóstol. Y estos falsos maestros, hermanos, venían con ese mismo fin. Y la iglesia empezó a caer en esto. Ahora Pablo nos decía hace 8 días, ¿verdad? Andar en el Espíritu, no se queden conformes con lo que puede hacer la carne, más ni les dé gusto. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta de lo que produce la carne, pues no es nada bueno. Pero la presencia del Espíritu Santo es y nos da la lista del fruto. Ahora nos da unos consejos siguiendo con el mismo tema, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, había un problema aquí, hermanos, y no es que esté hablando Pablo de que la lista que dio del adulterio, de la fornicación, de la hechicería, era algo cotidiano en la iglesia. La falta que había cometido la iglesia, hermanos, no era esa. La falta es que estaban cambiando el evangelio. Esa era la falta. Ahora dice, hermanos, si alguno puede sorprendido en alguna falta, en algo que tiene que ser contrario a la ley de Dios, dice aquí, vosotros, y habla a los que están tratando, están luchando en la iglesia por sostener su fe en el evangelio, tenemos una responsabilidad, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Cuál es la idea de esto? Ve, confronta, háblalo con tu hermano, que quede en claro todo. ¿Cuál es el objetivo? Dice restaurarte. ¿Para qué? Restaurarte, hermano, no significa ser castigado, sino que pueda, hermano, regresar al camino que era originalmente el de la iglesia. Esa es la idea aquí. Dice, ahora considérate tú mismo, a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Por qué lo vamos a restaurar? ¿Por qué vamos a luchar por eso? Por esa confrontación, por ese trabajo, hermano, de consejería, porque nosotros mismos estamos expuestos a caer. Y si caemos, hermanos, lo ideal no es que seamos señalados, sino corregidos.
¿A qué niño le gusta ser corregido, hermanos? O sea, no. No sé yo si soy en mi casa, somos bíblicos y tenemos la varita de la corrección. Entonces, no es algo que los niños pidan, ¿verdad? Ay, tengo ganas de unas 2, 3 barazos, ¿verdad? En las pompis porque me porté mal. O sea, no lo hacemos. De hecho, tratamos de evadir y dar argumentos, hermanos, y ese pensamiento sigue en nuestras vidas porque no nos gusta, porque no es agradable. Conocí una hermana que de plano me decía, hermano, a mí no me diga nada porque para mi edad yo ya no estoy para que me estés corrigiendo. Dije, válgame, ¿verdad? Pues en ese entonces yo tenía alrededor de 10 años de pastor y yo le decía a la hermana, pues a mí sí, yo necesito, porque cree que yo voy con tal pastor y yo con tal pastor para que me diga en qué he fallado, para que me diga, yo necesito esa dirección. Y soy más joven, pero tengo algunos años todavía apenas en el ministerio y créanme que lo necesito a gritos. Pero tenemos de repente esa arrogancia de creer que lo sabemos, de creer que lo podemos, de creer que lo que dijimos, lo que hicimos está bien. Aquí Pablo dice, bueno, ten cuidado, porque esa arrogancia que mostraron los hermanos, al ser víctimas del engaño judaizante, puede hacer que nosotros también caigamos en cualquier tipo de engaño. Y dice entonces, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Se acuerda? Llevar mi yugo sobre vosotros. Es mutuo, no que nosotros aceptemos culpas que no son nuestras, pero sí que nosotros seamos ese vínculo para poder ayudar y llegar, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Luego te voy a ayudar con lo que estás pasando. De eso habla el apóstol Pablo. Estos son frutos, hermano, de la justicia, sí, de la ley. Pero ¿quién es el que nos vino a mostrar cómo se hacía Jesucristo? Nuevamente, Pablo está aquí aludiendo al pensamiento de Jesucristo al decir, pon tu yugo sobre mí. Vamos a caminar los dos cargando esto mismo. No estás solo. Hay una iglesia, hay hermanos para que podamos trabajarlo juntos. Entonces no podemos llegar al cielo con la arrogancia de decir, yo lo logré, sino es que con la iglesia, hermanos, dos hermanos que somos espirituales, ojo, no perfectos. ¿Por qué? Porque estamos propensos a caer. Por ahí, hermanos, es muy sonado los casos de los pastores que han sido descubiertos en Estados Unidos, no se ha visto, de pastores de algún cierto renombre que han sido sorprendidos en pecados de índole sexual. Cuando ocurrió eso, hermanos, en algún momento, hace muchos años le preguntaron a Billy Graham, oiga, hermano, ¿qué piensa de este predicador que cayó en pecado? Dice ahí la nota de la persona que estaba ahí. Yo pensé que iba a decir, no, pues tenemos que hacer algo al respecto. Y la respuesta del hermano Billy Graham fue, tengo que orar por él y doblemente por mí. Porque si él cayó, significa que yo también estoy en peligro de caer. San Pablo está diciendo, considérate tú y sé sabio, porque tú también necesitarías de ayuda si es que caes, porque tú también necesitarías que alguien sobrelleve tu carga. Así se cumpliría lo que Cristo ha demandado de nosotros, el trabajar juntos, el poner el hombro. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, así mismo se engaña. No tenemos la razón, hermanos, así de simple. Llegaron estos maestros diciendo, nosotros les vamos a enseñar. Y Pablo dice, no son nada. Así que tenemos que tener cuidado con la arrogancia. Porque lo que yo he hecho, porque lo que yo he dicho, porque lo que yo puedo jactarme, hermanos, Pablo dice aquí, no somos nada. Eso se llama humildad. Cuando usted y yo, hermanos, entendemos que la obra del Señor se hace porque Dios así lo ha demandado y que ni usted ni yo somos indispensables. Ni usted ni yo somos indispensables. Nos necesitamos como iglesia, sí, nos amamos y nos hacemos falta, eso sí, hermanos, pero Dios con su sola palabra dijo, sea la luz. ¿Y qué cree que pasó? Fue la luz. Fue la luz. Así que no la necesita el Señor. Pero por su misericordia, hermanos, fuimos puestos en una iglesia donde sí tenemos un lugar específico dado por Dios para trabajar, para luchar, para orar, para restaurarnos mutuamente. Entonces Pablo dice, fíjense bien lo que está produciendo, lo que les vinieron a traer con la ley. Algo muy diferente
ley que Cristo ha dejado. No está mal esta ley, pero esta ley se mira a través de lo que es Jesucristo. Así que todos vamos a poner nuestros ojos en la ley, pero el filtro para que nos pueda explicar cómo se hace es Jesucristo. Así que nosotros miramos la ley a través del cumplimiento de la ley. Recordemos que el cumplimiento de la ley es Jesucristo. Entonces así es como Pablo está diciéndole a las iglesias de Galacia, así tenemos que aprender a ver el Antiguo Testamento, así se tiene que ver, no regresando, porque pues vamos a ver al final, incluso Pablo acusa a estos falsos maestros, pero estamos citando lo que Jesús ha dicho, lo que Jesús acusó, lo que Jesús señaló y cómo Jesús hace una diferencia con su propia vida. Entonces sí es tan importante que nosotros podamos comprender lo que dice aquí. Dice en el 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Haga lo que tiene que hacer para Dios, pero no venga diciendo, miren lo que he logrado, ahora véanlo, ocúpenlo. No. Si hiciste algo, simplemente quédatelo tú y Dios. Y luego, ahora en la época de la tecnología, todo sale en las redes sociales. Que si le dimos a alguien, que si no le dimos a alguien. Bueno, hasta el desayuno de la mañana sale en las redes sociales, ¿verdad? Desayuné frijoladas con atole de guayaba, ¿verdad? Y ahí estamos, ¿verdad? Cada quien. A menos que sea comida de nuestro lugar, ya está, ¿verdad? Pero de ahí fuera, hermanos, pues Pablo aquí es bien simple, ¿verdad? Cada uno tenga algo de qué jactarse con respecto al Señor, sea de usted y de Dios. Si usted dice o no. Imagínense que lleguemos cada uno diciendo, hermano, yo hice el programa durante un mes a los hermanos en adoración que están programados. No, nunca ha llegado ningún hermano a decirnos eso y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Hermano, yo toqué durante todo el mes. Hermano, yo prediqué el mes. No. ¿Por qué lo hacemos, hermanos? Porque amamos a Dios. Porque entendemos que el Señor nos llamó y desea que lo hagamos. Y si no estamos nosotros, habrá quien lo haga. Pero yo, lo que toca a mí, lo hago porque amo a Dios y porque Él ha dado un ministerio, el cual se tiene que cumplir. Dice así, pero no estoy pensando ni mirando de más, porque cada uno llevará su propia carga. Somos responsables nosotros, de cada uno de nosotros. Así que cuidemos cómo andamos. Regresamos al principio. Si hay falta, si somos espirituales, cuidemos nuevamente esa parte. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena que nos instruye. Pablo le está diciendo, ya se dieron cuenta que ustedes llegaron y aplaudieron a los falsos maestros. Pero ¿quién les instruyó lo correcto? Pablo dice, nada más acuérdense de mí. No está diciendo, a ver. Pasen lista de cuántas veces estuve allá y cuántas veces en cada iglesia, cuántos sermones di. Pablo no dice eso. Nada más se tomen en cuenta realmente y hagan partícipe de sus oraciones, de sus bendiciones, a quien nos instruye correctamente. No hay nada que yo le agradezca más, hermano, como cuando ora por mí. Y eso yo se lo he dicho, hermano, si usted lo está haciendo, no deje de hacerlo, por favor, de verdad, lo necesitamos y mucho. Y lo necesitamos mucho. Entonces Pablo dice, nada más acuérdense precisamente de que nos instruyó a la bendición. Después dice, no os engañéis, es una forma de decir, no te confíes, no lo tomes a la ligera. Dios no puede ser burlado. No estés jugando que así, que aquí, que ahora soy cristiano, ahora estoy acá, ahora vamos a la ley. Pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. La ley de la siembra y la cosecha, hermanos, es una metáfora precisamente al mundo de la agricultura, dando como ejemplo realmente el resultado de lo que hacemos. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Hermanos, la palabra que aparece corrupción es la misma palabra que se ocupa para descomposición, haciendo alusión a alimentos que se echan a perder. Eso es lo que vamos a obtener si nos enfocamos en todo tipo de deseo carnal y no solamente la cuestión de las pasiones desordenadas. Porque nuevamente volvemos entonces, hermanos, al punto de las obras de la carne, las obras que la ley revela como pecado. Pero él es un pero el que siembra
siembra para el Espíritu, el que trabaja en su vida espiritual, el que se preocupa en agradar a Dios, del Espíritu segará vida eterna. Entonces Pablo les vuelve a poner aquí, mira lo que produce la ley, mira lo que produce el trabajo del hombre, mira lo que produce el esfuerzo humano y mira lo que otorga Dios. Iglesia, ¿qué es lo que vamos a buscar? Y entonces ya viene un consejo. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Persevera. Y cuando dice hacer el bien, hermanos, no significa salir con una sonrisota y empezar a repartirle a los pobres. Hacer bien implica nuevamente las obras, el fruto del Espíritu en nosotros. En la escuela dominical hablábamos con respecto al bautismo, ¿se acuerdan? Y el trabajo, la responsabilidad que conlleva un testimonio público, como el declarar que somos cristianos a través del bautismo. Entonces Pablo dice que realmente eso se nota en la iglesia, porque la iglesia es cristiana. Porque la iglesia es cristiana. No es iglesia mosaica. Moisés no estuvo en la cruz ni murió por nosotros. Es que hacemos lo que hace David y por eso danzamos. Pero la iglesia no es davidiana. David no estuvo en la cruz del Calvario. La iglesia es cristiana. A eso se refiere. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de buscar la ley de Cristo. No nos cansemos de imitar a Cristo. No nos cansemos del fruto del Espíritu de nosotros. Mejor dicho, busquémoslo, hagámoslo. Porque hay bendición si somos constantes. Hace tiempo, a mi esposa, creo que no es nuevo, pero le gustan mucho las plantas, los arbolitos. Cuando me detectaron la hipertensión, me recomendaron tomar mucha lima. Coma lima porque la lima regula la presión arterial, la hipertensión. Y andábamos en un vivero, mi esposa me dijo, llévame a comprar unas plantitas. Y la llevé al vivero. Y estando ahí me acordé que me dijo el doctor, ¿verdad?, que tomara jugo de lima. Y entonces le dije a la persona que atendía, ¿verdad?, oye, ¿y tienes un árbol frutal aquí, un árbol de limas? Sí. Y me dijo, chiquito. Y yo emocionado, ¿verdad? No, ya con ya tengo limas de por vida, ¿verdad? Iba yo contento con el de limas. Y mi esposa me preguntó, ¿cuándo crees que te va a empezar a dar limas? Y le dije, no, pues ya, yo llego a sembrar una maceta, yo creo que pasado mañana ya hay unas 2 limas, ¿verdad? Y me dijo, pues tienes que subir y regar. La planta no te regala, le imagino mucho, ¿verdad? Pero la planta tienes que subir y regar. Hermano, yo le agradezco a Dios por la paciencia de mi esposa, de verdad. Yo me desespero. O sea, yo llegué, subí, le eché agua, tal cual me dio las instrucciones y todo. Y nada, y pasó el tiempo, Y yo de plano dije, ¿de cuánto estaba riendo de mí cuando me dijo que me iba a dar limas? Y para empezar, si era lima o no, yo no conozco el árbol de lima, ya empecé yo a especular. Y hasta el cabo de, hermanos, hay una lima progresa. Y me dice mi esposa, ¿ya viste tu lima? Tu lima que no cuidaste. ¿Ya viste tu lima que yo subí a regar? Y había una lima. Y le dije a mi esposa, gracias. Me acaba de dar una lección de paciencia tremenda. Porque a su tiempo segaremos. Pero tienes que trabajar. Tienes que tener paciencia. Tienes que esperar. Tienes que cuidar. Y si tú ya querías que te diera lima pasado mañana, pero ha pasado el tiempo, ha tirado hojitas, ha tirado frutitas, y ni cuenta te dice. Ahora no le dan una fruta diciendo que el árbol sí es bueno, el árbol sí da. Ahora ten paciencia, porque es una lima. Esperemos que sigan siendo más. Y leía yo este pasaje, a su tiempo segaremos si no pasamos. Salud, salud. Si de verdad, hermanos, anhelamos tomar el jugo de lima, no tenemos que desmayar en lo que Dios nos ha encomendado. No dice que sea fácil. Por alguna razón dice no desmayemos. Porque llegará el momento, hermanos, en que nos desesperemos. Llegarán pruebas, llegarán dificultades que nos desanimen. Pero Pablo dice, hay bendición si eres capaz de perseverar en lo que Dios te ha dado. Si eres capaz de luchar y mantener íntegro tu corazón. Porque llegaban falsos maestros y tú empezaste a fallar.
Así que no desmayes en lo que el Señor nos ha dado. Ahora dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, no cambies tu manera de ser. Recordemos, hermanos, que el concepto judaizante sí era medio drástico. Ellos en el tiempo de Jesús, hermanos, hasta la fecha, son los verdaderos judíos, los que son judíos, no los hispanos o que se sienten judíos, que ya se sienten las tribus perdidas de Israel, que ni lo son, te fijas en eso. Porque realmente, ¿se acuerdan? Los judíos daban en la Biblia, hermanos, en tiempo que Jesús daba gracias a Dios por 3 cosas, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran? Por no ser qué. Por no ser mujer, segunda. Por no ser perro, y tercera. Por no ser gentil. Por no ser gentil. O sea, fíjense bien, ese era el pensamiento judío, que creo que hasta la fecha no ha cambiado mucho. Y Pablo, hermanos, les hace ver la diferencia. Es el pensamiento judaizante. Ahora, ¿qué es lo que nos toca a nosotros como cristianos? Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Que nuestro testimonio denote que el fruto del Espíritu está en nosotros. Que hemos sido cambiados, renovados y nuestro corazón es distinto. Ahora dice, y mayormente a la familia de la fe. Y mayormente procuremos el bienestar entre nosotros como hermanos. Hay una diferencia muy grande en la cual el apóstol pone hincapié en esto. Para decir, fíjese la diferencia de lo que estos maestros vienen enseñando y de lo que significa el verdadero Evangelio de Jesucristo. Así que a partir de aquí, dice el apóstol, considera tú y comienza a actuar con el Evangelio de Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que el apóstol Pablo nos ha entregado, Señor, en esta tarde, para considerar, Señor, nuestra propia vida, nuestra conducta, y poder, Señor, bajar nuestra cabeza con humildad y confesar que tú eres el Señor. Por consiguiente, Señor, que sea tu voluntad en nosotros y que nosotros podamos, Padre, ser el testimonio vivo del fruto del Espíritu Santo en nosotros, de la perseverancia en el Evangelio de Jesucristo, de nuestra constancia en tu palabra, Señor. Te rogamos que tú fortalezcas nuestro corazón, nuestro ánimo y nos permitas, Señor, permanecer fieles en medio de todo, amando tu palabra, buscando tu palabra, entendiendo tu palabra y siendo parte del Evangelio de Jesucristo. Así pues, dejamos esta iglesia en tus manos, Señor, y nuestras vidas también, para que tú nos uses, nos guíes y nos permitas seguir edificando, Señor, espiritualmente. Así que te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.